Bienvenidos a este podcast que se llama Cali Vuelve a Sentir. Y la idea es que acá hablemos de temas o de cosas que se han quedado en el silencio o que la gente no se atreve a tocar. Y este podcast nace también para demostrar que la salud mental es un tema importante, es un tema de ciudad y es un tema que nos toca a todos. Así que gracias, Andrés, por aceptar esta invitación. Vos sos el primer invitado y para nosotros pues eso nos llena de muchísimo orgullo porque van a ver que este man es un crack, ha hecho de todo en la vida, pero sobre todo creo que tenés muchísimo que contarnos y que enseñarle a los y las caleñas sobre la vida, sobre el deporte y sobre la importancia de la salud mental. Bienvenido. Dani, muchísimas gracias. Es todo un honor ser este primer invitado para iniciar este podcast. Y sí, pues creo que Dios, la vida me eligió para vivir la vida que he estado viviendo. Creo que dentro de todas las circunstancias he tratado de estar a la altura. Y bueno, sé que vamos a pasar un podcast muy agradable. Bueno, Andrés, vos fuiste futbolista, pero antes de ser futbolista, ¿quién era Andrés? ¿Qué te motivaba? ¿Y Wow. cómo de alguna u otra forma encontraste en el deporte y en el fútbol tu camino? Bueno, lo que pasa es que yo empecé muy temprano en el fútbol. Yo a los 8 años fui a la primera academia y a los 10 años llego a la América de Cali. Ujú. Pero antes del fútbol me recuerdo como un niño, la verdad, feliz, acompañado. La familia de mi papá es de campo, muy campo, campo de verdad. Recuerdo muchos viajes, muchas estadías, muchos paseos a la finca. Finca, finca. Finca sin internet, finca sin microondas, finca sin estufas, o sea, con hornos de leña. Eh, Entonces como que mis recuerdos son más bien de esos paseos, de ese tiempo, pero empecé demasiado rápido en el fútbol. A los 10 años ya estaba empezando en el alto rendimiento. Obviamente no entendía todavía, estaba muy niño, pero disfrutaba mucho porque desde muy pequeño sí me soñé con ser jugador de fútbol. Mira, nosotros hacemos un ejercicio importante en territorio y algo que yo siempre digo y el equipo le da risa y es que el deporte definitivamente es una herramienta de transformación social y es una herramienta que te permite a vos transformar tu vida desde diferentes aspectos. Después, ahorita les cuento cómo ha Ujú. transformado la mía, pero en ese camino de ser futbolista, ¿en qué momento vos, el niño, el adolescente o el joven entendió que el fútbol le podía cambiar la vida? Yo llego a América a los 10 años y siento que yo pertenecía a ese lugar. No tanto a la América, sino al fútbol, a la cancha. Yo sentí que pertenecía ahí, todo me fluía, las cosas salían bien, pero entiendo que me podría cambiar la vida cuando me hago selección Colombia sub-17. Acababa de cumplir los 15 años, 16 años y empezamos a hacer el microciclo para la preparación de un sudamericano. Y resulta que, aunque en América nos daban un auxilio de transporte, pero era muy poquito la cantidad de dinero, cuando llego a la selección Colombia nos empiezan a pagar viáticos. Y pues nos pagaban 20.000 pesos diarios, te estoy hablando del año 99, sí, porque yo me gradué en el 2000. Y cuando yo empiezo a ver que puedo empezar a recibir un ingreso, yo ya digo, ok, esto es en serio, esto ya, yo me puedo empezar a dedicar a esto. Y ahí ya se cambia un poquito el chip porque ya no solamente es disfrutar del juego, sino que es aprender a competir y también entender que ahora mi vida podría dedicarse a eso y que yo podría ser futbolista profesional y por lo tanto vivir también del fútbol. Obviamente yo creo que las expectativas cuando llegas a la selección Colombia sub-17 pues eran enormes y siempre vemos ese lado, digamos que desde el triunfo del deportista, pero vos en ese momento tenías la dimensión que no necesariamente podías triunfar y esto te lo Ujú. pregunto porque cuando nosotros vemos a la cantidad de niños que sueñan con ser futbolistas, la realidad es que no todos lo van a lograr. Vos en ese momento, tú, el Andrés de 17 años o de 18 años, 15, 16, entendía que cómo podías triunfar, podía que no. No, la verdad para nada. No, el tema de la expectativa era muy personal y de pronto del grupo, Ujú. pero siento que no se vivía lo que viven las personas hoy en día. Hoy en día pareciera que nuestros triunfos son una obligación para quienes están alrededor de nosotros y creo que esa expectativa de un resultado
por el mundo en que vivimos, por las redes sociales, todo el mundo está pendiente de que lo logres y termina convirtiendo como en una obligación. En ese momento, obviamente, vos querés ganar, eh, empezás a aprender a competir, que eso también me parece muy importante. Eh, yo creo que donde uno se tiene que fijar primero es en eso, aprender a competir. Entender que existen las tres posibilidades de que nosotros consigamos uno de los tres resultados, pero lo importante, lo que va a ser determinante es al final cómo te sentís independientemente de qué puesto ocupaste. Ujú. Porque hay algo que yo pues, lo aprendí muchos años después y es que hay una diferencia muy grande entre ganar y triunfar. Ganar es aquel que tiene la medalla, pero llega a casa y no tiene con quién compartirla, no tiene quien se sienta orgullosa de ella. Pero vos sí puedes triunfar aún no teniendo el primer puesto. Ujú. Ahora, sería mucho más lindo poder tener ese primer lugar, esa medalla y llegar a casa y tener gente que se sienta orgullosa de ti, independientemente que llegues con el trofeo o no. Y allí el tema se empieza a convertir en algo totalmente diferente. El tema de las expectativas hoy en día, yo creo que para mucha gente es abrumadora cuando empieza a querer vivir una vida para los demás y no para sí mismo. Mira que tocas un tema importante y nosotros lo trabajamos muchísimo. Mira, hoy los jóvenes sufren un poco más por este tema de la expectativa que tienen de su vida. Son generaciones que desafortunadamente lo digo porque, bueno, yo tengo 32 años, yo creo que yo fui esa última generación, los millennials fuimos esa última generación que vivimos una adolescencia sin redes sociales. Cuando llegan las redes sociales a mi vida, yo tenía 17, 18 años y uno se comparaba era con el Mm, compañerito del barrio, con los compañeros del colegio, pero estas nuevas generaciones están sobreexpuestas a una cantidad de estímulos desde que están muy niños, total. a redes sociales, a compararse no solamente con el amigo del salón o el amigo del barrio, sino con un universo de personas que están no solamente en Colombia, en Cali, sino en el mundo. Y manejar ese tema de las expectativas es absolutamente complejo. Y me lleva a hablarte de salud mental. En ese momento, cuando vos estabas en tu camino y en tu carrera como futbolista, ¿se hablaba de salud mental para los deportistas? No, en mi proceso, te repito, empecé a los 10, me retiré a los 30, después de que nace Julieta. En esos 20 años de carrera de alto rendimiento, solamente en un equipo tuvimos acompañamiento psicológico y fue en una selección, Valle. Pero de resto no. Habían los fisios, nutricionistas, médicos, preparadores físicos, asistentes técnicos, el entrenador de arqueros, psicólogos no, no había, no le prestaban la atención, no era muy importante para los equipos en ese momento. Eh, y no tener quien... Es que la mayoría de personas que jugamos al fútbol, bueno, hoy ha cambiado, pero en ese entorno era como las personas de estratos más humildes, de familias que generalmente los papás no estaban, y el fútbol era como La salida. la salida de la opción que teníamos, y si no teníamos, o sea, el fútbol era la salida al momento que vivíamos en casa, pero en el fútbol solamente nos se enfocaban en que rindieras. Prepararte físicamente. Sí, corre, mete y trata de ser hábil con la pelota. Nunca a nadie le importó lo otro. De hecho, creo que cuando vemos las generaciones de nuestros jugadores de fútbol, por eso han cambiado tanto. Por eso hemos mejorado, por eso hemos crecido, por eso tenemos tantos jugadores hoy en el fútbol del exterior, porque a lo mejor no es como debería ser, pero tampoco es como antes. Ya hay un poco más de sentido, ya yo, por ejemplo, soy mentor de deportistas y sé que hay muchos jugadores que tienen su propio mentor, que tienen su coach, que tienen su psicólogo, y eso antes no se veía. Los equipos deberían invertir, pero el jugador también. Sí, claro. Y hoy en día ya los muchachos lo tienen un poco más claro. O sea, vos dirías es fundamental prepararte física, pero también mentalmente para ser deportista. Es más importante prepararse mentalmente para ser deportista. Es mucho más importante porque vas a vivir momentos de extrema presión y hoy en día con lo que estábamos hablando ahorita de la expectativa, de la exposición que tenés que estar fuerte mentalmente porque todos quieren ser Messi, todos quieren ser Lucho, no todos lo van a hacer, pero cuando uno va a ver al Messi, Messi hace 8 años, 10 años había renunciado a la selección, creo que renunció a la selección argentina 3 veces por el hecho de la presión, porque no ganaba y entonces lo odiaban y que Messi no es argentino, que es un frío, que en Barcelona sí, pero en Argentina no. La gente ya se olvidó de eso.
pero si Messi no hubiese estado fuerte desde acá, no lo hubiera conseguido. Sí, claro. Entonces, para mí es mucho más importante primero estar fuerte aquí, tratar de crecer mucho acá, en la parte espiritual, para poder luego soportar la carga física de la competencia. Mira que yo ahorita te contaba por fuera de cámara, yo nunca he sido una persona deportista, jamás crecí como vos con esa, digamos que con eso en mi mente de la importancia que tenía el deporte y queriendo pues ser deportista ni muchísimo menos. Sin embargo, cuando empiezo a hacer ejercicio, yo ya empecé a trabajar también, digamos que en paralelo ya estaba trabajando y eso no fue hace tanto, realmente eso fue hace como 8 o 10 años. Y lo que me parecía increíble y todavía me parece bacanísimo del deporte es que vos te preparas físicamente y todos los días es un reto, como en la vida. Y a veces no puedes hacer un ejercicio, pero la constancia, el ir todos los días, pues eso hace que mejores. Y eso pasa en la vida. No siempre vas a lograr lo que querés, no siempre vas a alzar el peso que te propusiste, pero la constancia e ir todos los días, pues es lo que te permite al final del ejercicio lograr pues esa meta. Y yo creo que en la vida nos preparamos siempre para empezar, pero nunca nos preparamos para cerrar ciclos. ¿En qué momento vos cerras tu ciclo y qué pasa con tu identidad? Porque cuando llevas tantos años haciendo algo, construyendo un sueño, construyendo una identidad, pues cerrar ese ciclo, pues tuvo que haber sido muy berraco. ¿Cómo lo hiciste vos? A nosotros nos hablaban mucho en la carrera, entrenadores, hablaban mucho de el día después del retiro, porque para el jugador de fútbol es bastante complejo. En mi caso, lleva 20 años eh, todos los días entrenando, compitiendo, yendo a una cancha, y iba a haber un momento donde yo también iba a llegar a ese día después. El tema es que yo no lo planifiqué. Yo esperaba jugar hasta los 35 años, pero a mis 30 años nace Julieta y nace con su parálisis cerebral. Nosotros nos damos cuenta de lo que nos vamos a enfrentar y empieza una vida supremamente caótica que en el transcurso de ese vivir aprendimos nosotros a sobrellevarlo, pero en realidad no estábamos nada preparados para eso. Cuando la gente habla del retiro del jugador de fútbol, habla de que se levanta y no tiene nada que hacer. A nosotros no nos pasó. Y yo creo que eso me ayudó mucho a mí a poder transitar ese retiro del fútbol. Claro, yo llevaba 20 años dedicado a lo mismo, siempre fue mi pasión, desde muy pequeñito me soñé jugador de fútbol, un par de guayos y una pelota de fútbol siempre conmigo, y un día ya no estaba. Y un día ya perdí el estatus de jugador de fútbol porque aunque la gente te reconoce y algunos te admiran, unos te quieren por lo que puedes hacer. Claro. Y una cosa es ser jugador activo, otra cosa es haberte retirado. Pero resulta que Julietica era 24/7. Entonces nosotros estamos esos 4 años y 9 meses todo el tiempo en función de ayudar a Julieta a que tuviera una vida feliz. Cuando Julieta muere, allí yo siento el retiro. Porque ya llega un punto donde ya no... Julieta muere un 31 de diciembre de 2018. Nosotros teníamos una pastelería con mi esposa y trabajábamos hasta los 20 de diciembre y volvíamos a empezar el 15. Entonces, entre la pastelería, la niña, Juan Diego, el hogar, el matrimonio, todo, nosotros éramos 24/7 funcionando. Pa, pa, pa. Cuando Julieta muere, llegamos de el entierro el 2 de enero y nos sentamos en un sofá en la casa, mi esposa, mi hijo y yo, y nos volteamos a ver y ¿Ahora qué? no había nada que hacer. Estábamos en vacaciones de la repostería, la niña no estaba, no iba a llegar ninguna terapeuta, no había que aspirarla, no había que salir corriendo por una convulsión, no había que darle la comida por la sonda. Allí yo lo siento y yo siento un vacío tremendo, aparte del dolor de la pérdida de mi hija, claramente, pero allí yo me doy cuenta que iba a ser complejo. Y para poder tratar de darle un cierre a la pregunta que me haces, es como que yo creo que el ser humano necesita sentirse útil. Ujú. Y entre estar ocupado y ser útil hay un abismo de diferencia. Sentirse útil es saber que estoy haciendo algo con un propósito lindo, que lo que estoy haciendo suma en una causa, ayuda a alguien, a mí mismo, a mi familia, al entorno, pero son cosas distintas y cuando la persona se siente útil puede seguir eh, adelante, independientemente de que ya no sea en su rol o en su faceta de jugador de fútbol. Mira que a lo que decías
que creo que nos toca a todos y es como muchas veces por diferentes situaciones en la vida vamos en piloto automático. Mm. Y vos, digamos que cerrás un ciclo en tu vida, pero de alguna manera te empezás a ocupar, a ocupar, a ocupar y no lo transitaste, no lo viviste, no lo sentiste por miles de cosas. En ese momento, cuando tu bebé muere, ¿cómo te recompones? O sea, ¿cómo y qué rol también jugó tu esposa? O sea, tenías un niño por el cual tenías que luchar y salir adelante con todo este, de alguna manera, todo este dolor acumulado, todos estos años que no lo viviste, no lo sentiste, no te permitiste a vos mismo, pues transitar ese dolor. Como vos y tu esposa, porque creo que, y tu hijo como familia, dicen, bueno, vamos a echar para adelante y esto es lo que vamos a hacer. El gran triunfo que yo tengo en mi vida es mi familia, es mi hogar. Eh, Mi esposa y Juan Di fundamentales. Nosotros tenemos un término para nosotros como familia, es que nos soportamos, pero no de aguantarnos, sino de sostenernos, así tal cual como estos trípodes. Siempre estaba, porque tuve momentos muy duros, Dani, muy, muy difíciles. Yo mismo pensé en rendirme varias veces, pero gracias a Dios cuando yo estaba así, Alex estaba fuerte, Juan Di estaba fuerte. Cuando Alexa decaía, yo salía Ujú. a sostener a la familia y eso nos permitió sobrellevar la situación. Sobreponerse después de perder a Julieta sí fue mucho más difícil porque yo caí en un hueco de rabia, de dolor. Eh, Esos casi 5 años, como puedes ver, gracias a Dios nosotros estamos sanos y estábamos jóvenes, eh, pero yo no entendía por qué habíamos tenido que pasar esa situación, no nosotros sino Julieta. Cuando Dios nos envía una niña con parálisis cerebral, nosotros dijimos, la sacamos adelante y la vamos a hacer feliz, vamos a hacer todo porque ella esté bien. Y resulta que empieza ese proceso, yo me había retirado del fútbol, me empiezo a quedar sin dinero, aparece un tratamiento que podía ayudarle a ella al menos a reducir las convulsiones, pero yo no tenía la plata, entonces hacemos una campaña para levantarnos el dinero para ese tratamiento. Y justo cuando el 27 de diciembre nosotros llegamos a la cifra que necesitábamos, 27 de diciembre del 2018, el 31 de diciembre muere Julieta. Entonces yo digo, Dios, ¿usted a qué está jugando? Sí, claro. O sea, nos mandan una niña con parálisis cerebral, nosotros nos paramos firmes y decimos, la vamos a sacar adelante. Luego nos acostumbramos, tratamos de llevarla bien, aparece el tratamiento, no tenía la plata, me levanto, la plata me quita Julieta. Y yo digo, ¿usted para qué hizo pasar la niña todo esto? Porque a mí nunca me chuzaron, a mí no me aspiraban para poder respirar, a mí no me daban la comida por un botón, por una sonda. O sea, yo no me tenía que pasar haciendo terapias todo el tiempo, era ella. Y claro, yo caigo en un hueco, rabia, desesperación, dolor, frustración. Y llega un momento donde yo encuentro dos preguntas que me ayudaron, me ayudaron a salir adelante. La primera pregunta era, ¿qué tengo que aprender de todo esto? Y yo decía, o sea, la vida de mi hija, lo que ella vivió, no puede quedar en vano. O sea, no puede ser que esto vaya a terminar acá. Y empiezo a encontrar el aprendizaje de toda esa situación. Y hubo una otra pregunta que para mí es igual o más importante que la primera. Y ahora, ¿a quién vas a ayudar con esto? En ese momento yo me doy cuenta que yo tenía dos caminos. Seguirme sumido en el dolor, que todo el mundo me iba a entender, nadie me iba a juzgar, nadie me iba a decir, uy, ¿usted por qué está así? Si, no, mire que apenas murió su hija. O sea, la gente me iba a entender. O la otra forma era encontrar la fuerza para poder ese aprendizaje llevarlo a alguien más. Y eso se terminó convirtiendo en la mejor forma de honrar la vida de Julieta. 8 años han pasado y seguimos mencionándola. Y yo tengo la bendición de ir a cientos de empresas a contar mi historia a través de la conferencia e inspirar a las personas a través de lo que vivimos, que fue lo que aprendimos. Entonces, ese motivo, mi familia y el poder seguir honrando la vida de Julietica es lo que me ayudó a salir de ese momento. Ese mensaje me parece increíble porque creo que a veces para nosotros es mucho más fácil simplemente hundirnos de pronto en ese dolor. Suena cliché porque mucha gente a uno se lo va a decir. No te preguntes el por qué, sino para qué. Y es lo más difícil de uno podérselo preguntar y a uno a veces le pasan cosas y uno dice, pero Dios mío, ¿por qué me pusiste en esta situación? Pero creo que el gran aprendizaje es cómo vamos a hacer para salir adelante y cómo de mi experiencia muchas personas pues van a poder también aprender. Y oigan, ustedes porque no lo han visto ellos como pareja, pero se ven, o sea, ustedes irradian felicidad, además porque son unos berracos deportistas, es muy chévere, es muy admirable lo que ustedes están haciendo y creo que tienen mucho para sumarle a todos estos jóvenes que yo creo que hoy son mucho más intolerantes al fracaso, ¿sabes?
Y en la vida te van a pasar miles de cosas, buenas y malas. Pero pareciese que hoy los jóvenes tienen un poquito más de intolerancia a esas cosas malas que te pasan, a poder de verdad tener resiliencia. Y ustedes son una muestra de ello. Mira, Cali vuelve a sentir, es una campaña que nace precisamente de eso, de que la ciudad no se construye solamente con obras de infraestructura, con calles, con edificios, se construye con su gente, generando vínculos y fortaleciendo al final de todo este proceso la salud mental de los y las caleñas. Vos, ¿qué le dirías a Cali como ciudad? Desde lo que has aprendido, desde lo que has transitado, desde tu dolor, pero sobre todo de cómo ese dolor te sirvió para reconstruirte y convertirse hoy en la familia que es una familia muy linda. Bueno, me encanta el Cali vuelve a sentir. Yo creo que lo primero que tenemos que sentir es que nos podamos volver a sentir orgullosos de ser caleños. Que hoy en día la gente pueda decir, yo soy de Cali, amo Cali, me gusta mi Cali, disfruto mi Cali, cuido a Cali, soy parte de la Cali de la que la gente quiere hablar, de que quiere hablar bien. ¿Qué le diría yo a la gente? Uno de mis mensajes centrales en la conferencia es el sofá o el trampolín. Vos lo dijiste ahorita y yo me siento totalmente identificado, lo volví una filosofía de vida. Muchachos, cualquier situación que llegue a nuestra vida, cualquiera, no importa qué. Mis papás se separaron, yo perdí a mi papá, perdí a mi abuela, me tocó dejar el fútbol, tuve una niña con parálisis cerebral, perdí a mi hija, me quedé sin un peso. O sea, tuve una quiebra económica durísima. eh, pero después de cada situación de esas, por algún motivo que yo en ese momento no conocía, siempre mi rendimiento era mayor. Siempre, siempre crecí. Sofá o trampolín. ¿Qué significa esto, muchachos? El sofá es que me quedo en la victimización. Es fácil estar en el sofá. A mí me toca muy duro, a mí me toca muy difícil, pobrecito yo, mi papá no está, mi abuela no está. Está perfecto, te puedes quedar ahí, yo te voy y te abrazo ahí. No te acompaño, pero te puedo abrazar porque te voy a entender porque yo también estuve en el sofá. Trampolín. La situación, la misma situación y yo me paro sobre el trampolín. Y yo le digo a la gente, el tema con el trampolín es que si usted se para en el trampolín, no pasa nada. Si usted se queda paradito ahí, no va a pasar nada. Para poder que el trampolín funcione, usted tiene que sudar. Usted tiene que generar esfuerzo, usted tiene que quemar energía, usted tiene que dedicarse, tiene que esforzarse para poder salir de allí, utilizarlo y crecer. Eso es lo que yo le digo a la gente. Nosotros sí podemos elegir cómo tomamos cada situación de nuestra vida. Como un sofá para quedarnos allí y hacemos el papel de víctima, perfecto, te repito, te abrazo, no te acompaño, porque en el sofá no hay grandeza. Y yo aprendí a buscar grandeza en mi vida y sé que la grandeza la encuentro si yo genero esfuerzo en un trampolín, si todo lo vuelvo una oportunidad para ser una mejor persona. Me parece increíble eso, o sea, uno puede quedarse desde pobrecito yo, me pasan todas las cosas malas del universo o aprendo y salgo adelante. Y también algo que lo decimos mucho y más en un momento tan complejo para nuestro país, en donde estamos absolutamente polarizados, donde creo que hemos perdido la noción de lo que es respetar al otro. Esto, el mensaje nos llega y me llega al corazón también diciéndole a las personas que nos ven y es un poquito más de empatía. No sabemos qué situación hay detrás de cada persona. A veces vemos a gente en redes sociales y creemos que un comentario es inofensivo, pero pucha, la cantidad de odio que uno ve hoy en día en redes sociales, de atreverse a sobrepasar ese límite, a irrespetarnos sin tener en consideración que todos y cada uno de nosotros somos seres humanos, que detrás de un celular hay una persona que siente, que lee, que le duele, que le afecta. Entonces, para mí tu mensaje es increíble, me parecería súper bacano que podamos hacer una charla con jóvenes, invitarlos y que podamos hacer pues la convocatoria, porque creo que tenés muchísimo para contarles a ellos, a jóvenes caleños que como vos soñaron con ser deportistas, que sueñan con salir adelante, pero que seguramente tienen miles de situaciones en sus vidas que dirán, yo no voy a ser capaz. Vos fuiste capaz, fuiste futbolista, atravesaste por una cantidad de cosas complejas y hoy creo que sos más grande que nunca. Y como te digo, tienen una familia muy hermosa y de verdad te agradezco muchísimo por este espacio. No, muchísimas gracias por la invitación. Acepto la invitación, por supuesto, me encanta, porque eso es responder a la segunda pregunta, ¿a quién voy a ayudar?
y pues nada tiene sentido si yo sé algo y no lo comparto con la gente. Me siento muy feliz, muy orgulloso de estar aquí, de ser un caleño que suma. La invitación también al respeto, que nos respetemos, o sea, nuestra libertad termina donde empieza la libertad de la persona que tengo al lado. Y yo sé que la palabra empatía es bonita, pero con que nos respetemos es suficiente. O Sí. sea, no te pongas en el lugar del otro si no quieres, pero por lo menos respetarle su opinión. Y hagamos que Cali se vuelva a sentir orgullosa, que nosotros nos volvamos a sentir orgullosos de estar aquí y que con orgullo volvamos a decir, yo soy caleño. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por estar acá. Vamos a estar, esténse muy pendientes porque vamos a sacar una convocatoria para escuchar a esta persona maravillosa. Y como te digo, sos un berraco y te admiramos un montón. Muchas, muchas gracias. A ustedes por la invitación, Dani. Gracias.